Júpiter siempre ha despertado fascinación. Es inmenso, misterioso, casi intimidante. Un gigante tan enorme que dentro de él podrían caber más de 1000 tierras. Desde la Tierra lo vemos como un punto brillante en el cielo nocturno, hermoso y lejano. Pero si pudiéramos acercarnos, si pudiéramos descender hacia ese monstruo del sistema solar, descubriríamos uno de los lugares más hostiles imaginables. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante: ¿podría sobrevivir un humano en Júpiter? La respuesta corta es no, absolutamente no, pero entender por qué es mucho más aterrador. Porque morir en Júpiter no sería instantáneo. Sería un descenso a una pesadilla. Primero hay algo importante que entender. Júpiter no es como la Tierra. No tiene una superficie sólida sobre la que aterrizar. No hay suelo. No hay montañas. No hay océanos. No hay un lugar donde ponerse de pie. Es un gigante gaseoso. Un mundo formado principalmente por hidrógeno y helio. Básicamente una enorme bola de gases aplastados por una gravedad brutal. Si viajaras hacia Júpiter en una nave y trataras de aterrizar, nunca aterrizarías. Solo caerías. Y seguirías cayendo. Cada vez más profundo. Cada vez en peores condiciones. Imagina aproximarte al planeta. Ya desde lejos empezarías a ver algo aterrador. Bandas gigantescas de nubes agitándose a velocidades imposibles. Tormentas monstruosas. Remolinos enormes. Y en medio de todo, la gran mancha roja. Un huracán más grande que la Tierra. Una tormenta que lleva siglos activa. Con vientos de cientos de kilómetros por hora. Solo entrar en esa atmósfera ya sería una sentencia de muerte. Porque Júpiter no tiene una atmósfera tranquila como la nuestra. Es un infierno meteorológico. Vientos supersónicos. Rayos muchísimo más potentes que los terrestres. Tormentas capaces de tragarse planetas enteros. Imagina atravesar esas nubes. Sacudido por turbulencias violentísimas. Golpeado por vientos imposibles. Rodeado por relámpagos colosales. Y eso sería apenas el principio. Porque cuanto más descendieras, más aumentaría la presión. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente aterradoras. En la Tierra, ya a grandes profundidades oceánicas la presión puede aplastar submarinos. En Júpiter, la presión escala a niveles absurdos. Miles. Millones de veces la presión terrestre. Tu cuerpo no tendría ninguna oportunidad. Mucho antes de llegar a regiones profundas, serías comprimido hasta morir. Aplastado por el peso de una atmósfera gigantesca. Pero supongamos por un momento que llevas una nave imposible. Indestructible. Capaz de soportarlo todo. Aún así el viaje empeoraría. Porque junto a la presión, llega el calor. Al descender, la temperatura aumenta sin parar. Miles de grados. Cada vez más cerca de condiciones similares al interior de una estrella. No sería una caída. Sería una inmersión en un horno cósmico. Pero Júpiter guarda algo aún más extraño. A profundidades extremas, el hidrógeno deja de comportarse como gas. La presión lo comprime tanto, que se convierte en metal líquido. Sí. Lluvias de hidrógeno metálico. Un océano alienígena imposible. Un material que no existe naturalmente en la superficie terrestre. Imagínalo. Cayendo hacia un mar metálico gigante bajo millones de atmósferas de presión. Un lugar tan extraño que parece sacado de ciencia ficción. Y ni siquiera sabemos exactamente qué hay aún más abajo. Puede existir un núcleo rocoso. O quizá algo totalmente distinto. Júpiter sigue guardando secretos. Pero una cosa es segura.
Ningún ser humano llegaría tan lejos. Moriríamos muchísimo antes. Pero la atmósfera y la presión no son la única amenaza. Júpiter también es una máquina de radiación. Y eso podría matarte incluso antes de acercarte. El planeta posee el campo magnético más poderoso del sistema solar. Es gigantesco. Enorme. Terrificante. Atrapa partículas cargadas y crea cinturones de radiación brutales. Mucho peores que los cinturones de Van Allen de la Tierra. Pasar demasiado tiempo cerca de Júpiter sin protección sería letal. La radiación podría freír sistemas electrónicos y destruir un cuerpo humano. Incluso sondas espaciales diseñadas para soportar condiciones extremas han sufrido por esa radiación. Ahora imagina un ser humano. No sobreviviría. Y todavía no hemos hablado de la gravedad. Júpiter tiene una gravedad mucho mayor que la terrestre. Si de alguna manera pudieras permanecer en una hipotética superficie, pesarías muchísimo más. Moverte sería agotador. Tu cuerpo sufriría. Pero en realidad jamás llegarías a comprobarlo. Porque Júpiter te mataría mucho antes. Ahora bien, hay quienes se preguntan, ¿y si pudiéramos vivir flotando en su atmósfera? Como ciudades suspendidas. O estaciones flotantes. La idea suena increíble. Casi futurista. Y curiosamente, es de las pocas formas remotamente concebibles de sobrevivir cerca de Júpiter. En ciertas capas superiores de la atmósfera, las condiciones son menos extremas. Teóricamente podrían imaginarse estructuras flotantes. Pero vivir en Júpiter como tal, no, nunca sobre el planeta. Nunca descendiendo. Solo suspendidos temporalmente en sus capas altas. Y aún eso sería extremadamente peligroso. Pero hay otra pregunta fascinante. Si nosotros no podemos sobrevivir, ¿podría existir vida allí? Durante años parecía imposible. Pero algunos científicos han especulado sobre formas de vida flotantes. Criaturas hipotéticas viviendo en las capas altas. Organismos suspendidos entre nubes. Seres adaptados a un mundo gaseoso. No hay evidencia. Solo hipótesis. Pero la idea es tan extraña como fascinante. Vida en un gigante gaseoso. Seres nacidos entre tormentas. Flotando sobre océanos de hidrógeno metálico. Suena imposible. Y, sin embargo, el universo adora sorprendernos. Ahora imagina que intentaras lanzarte en caída libre hacia Júpiter. Sin nave. Sin protección. ¿Qué pasaría? Primero entrarías en una atmósfera brutal. Los vientos te despedazarían. La presión empezaría a aplastarte. El frío extremo en capas altas congelaría tejidos. Después vendría calor insoportable. Radiación. Compresión. Y eventualmente, simplemente dejarías de existir. No sería una muerte heroica. Sería una aniquilación. Júpiter no te recibiría. Te borraría. Y quizá eso es lo que hace a este planeta tan fascinante. Es hermoso desde lejos. Pero monstruoso de cerca. Un gigante que parece tranquilo observado desde la Tierra, pero que esconde caos, presión, tormentas y fuerzas capaces de destruir cualquier cosa humana. Entonces, ¿podría sobrevivir un humano en Júpiter? No, no caminando. No aterrizando. No cayendo en sus profundidades. No como somos hoy. Júpiter es un mundo incompatible con la vida humana. Un lugar donde la física se vuelve extrema. Donde la naturaleza opera en escalas que desafían la imaginación. Y, sin embargo, eso es precisamente lo que lo hace tan increíble. Porque Júpiter nos recuerda algo. Que el universo no fue hecho para nosotros.
Nosotros somos la excepción. Una pequeña especie nacida en un planeta amable, rodeados de mundos imposibles. Y algunos de ellos, como Júpiter, no son lugares para vivir. Son lugares para admirar. Desde muy, muy lejos. Porque si alguna vez intentaras sobrevivir allí, descubrirías que algunos mundos no solo son hostiles. Son verdaderos monstruos cósmicos.